Muy buenos días. Ajo. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a una emisión de estos episodios de Plantas Ancestrales. Nosotros somos Armenta Ceremonial. Somos un grupo que estamos al servicio de la transición de la apertura de la conciencia a través del uso de plantas ancestrales, de la meditación y de la música. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Y yo soy Lauren Macías. El día de hoy vamos a hablar acerca de una plantita muy hermosa llamada belladona. Vamos a hablar acerca de sus usos, de sus orígenes y de sus efectos. Ok, hablamos de belladona. Esta planta es un arbusto perteneciente a los perenne. Es una planta de la familia Solosceanas. Esta plantita se remonta desde hace mucho tiempo, en la época del siglo XV al siglo XVII, cuando esta planta la usaban mucho los magos y las brujas. Esta planta fue encontrada junto con ellos cuando en la Inquisición sacrificaron a mucha gente porque usaban esta planta como algo social, no lo usaban como brujería, lo usaban como algo social. En esa época, como la gente era un poco menos vasta sobre el conocimiento que hoy en día se tiene, como si habláramos de una droga que está muy de moda de Estados Unidos, que es mala, o como si habláramos de un abogado que le pagas tú al abogado para que te defienda, y si la persona que defiende es un violador, al abogado le pagas y él te defiende. Con su función, ¿no? Entonces, en el caso de las brujas, en este caso las brujas, la gente iba y la buscaba para hacer algún maleficio, algún hechizo, entonces ellos usaban unas plantas que entre ellas estaba la belladona, y se dio ahí el nombre de la hierba de las brujas, porque ellas usaban mucho estas plantas. Esta planta viene de Europa, parte de Asia y Asia Occidental. También se ha encontrado aquí en Norteamérica esta plantita. La plantita la usaron las personas mágicas, brujas o brujos, incluso también los curanderos los llegaron a usar. Se remonta de hace muchos años. Ellos han usado esta plantita durante miles de años. Incluso hay un pasaje bíblico donde hay una bruja que se llama la famosa bruja de Endor, donde Saúl la fue a invocar. Ella también usa las hierbas. En el caso de hoy en día, que lo hemos puesto como mal, no estoy diciendo que las brujas sean buenas o sean malas. En un programa anterior sobre cuando hablábamos del Reiki, la chica de aquí nos comentaba que hay ocasiones de que nosotros el Reiki lo usaban para bien o para mal, o que el ángel Metatrón, cuando alguien lo invocaban o le pedían, el ángel Metatrón, lo que tú le pides, él te lo concedía. Si era bien o sea mal, funcionaba. En el caso de las brujas, cuando ellos usaban la belladona, que los hacía alucinar, la belladona ellos la usaban como pomada, como para inhalación, o la untaban ellos Acá hay algo muy curioso, porque las brujas, lo untaban en un palo y se lo untaban en su parte íntima de ellas, y se dice que ellas cuentan que se sentían que volaban. De ahí viene donde dicen que las brujas vuelan en las escobas, porque ellas untaban eso, pero más que nada ellos lo usaban para sentir esta alucinación. Porque la belladona trae un alcaloide que se llama... es un alcaloide, ese es el alcaloide que viene la belladona, y entonces es de ahí donde viene la belladona. Se remonta de hace mucho tiempo, y hoy en día se ha utilizado para embellecer a las personas. Incluso se han encontrado, se usa para pomadas para la piel y cosas. También se dice que es muy peligrosa el uso de la belladona, porque dice que se puede causar la muerte. No con cualquier persona puedes encontrar y dame belladona y la voy a usar. Esta es la historia, o más bien dicho, desde dónde se remonta la belladona, hace miles y miles de años. Te platicaba de la bruja de Endor porque estamos hablando del Antiguo Testamento,
y el Antiguo Testamento viene de antes de Cristo, más de 5,000, 6,000 años. Sí, Pero no menciona en sí no, No, menciona no la la- belladona, no la menciona. menciona plantas. Menciona las plantas y el uso de una hierba donde lo relaciono, se relaciona con la de la belladona por el tipo de uso que es similar. Ok, por eso. a ver. Ok, Gracias. hablando o retomando un poquito ahorita lo que tú comentas del origen de la belladona, también es importante recalcar que los egipcios ocupaban la belladona y más que nada, digamos que los efectos de esta plantita pues vienen más que nada en lo que es la semilla, que es el fruto. Y se dice que Cleopatra en algún momento cuando se sintió acorralada pensó como en una opción el veneno. Y como la belladona, el fruto de la belladona, digamos, si te consumes 6 o 7 frutos, que son del tamaño de una cereza, un adulto pues podría morir. Puede fallecer. Pero muy inteligente, como todas las mujeres, le dijo al esclavo, cómetelas tú primero, quiero ver qué pasa. Pues los efectos ya no le gustaron porque obviamente sí, el esclavo falleció, pero de una manera muy dolorosa. Entonces dijo, no, yo no soy de Optó por aquí, otro método. muchísimas gracias por participar y pensó en otro método, ¿no? Para poder Fíjate quitar que la también vida. yo tengo conocimiento de que se remonta a los sirios. No, sí, de O sea, hecho, es antigua, súper antigua esa plantita. ujú, Y en efecto, se puede utilizar de varias formas. Tú ahorita hablas de las semillas que si se comen, bueno, mortales. pueden ser mortales. En el caso de la pomada se mezcla con Una manteca de puerco. Ujú. Una grasa, sí. Sí, para úlceras y para laceraciones. También cuando se toma en grajeas, porque, vamos, se venden, inclusive se llegan a vender ahorita en tiendas naturistas, y ahorita vamos a eso, de que no es vamos, tiene muchas contraindicaciones y tiene que ser aplicadas por personas realmente expertas o mandadas en la receta. También se utilizaba anteriormente para enfermedades, pero yo considero como más de frialdad, como, sí, así más como de reumas en el sentido de pulmones, de rinitis, de que te afecta la garganta, la tos y todo eso. También es para las paperas. No sé si sigan dando paperas a estas alturas del partido, ¿no? Porque ya ves que se les hacía así unas bolotas que Sí. salen. No sé cómo se llame la enfermedad en sí bien, pero también para las paperas untado te sirve. Entonces, fue una planta en ese sentido muy bendecida medicinalmente para la gente que realmente sabía ese uso, en tanto los sirios, ¿no? Y así como dices, igual con Cleopatra, pues le dijo, a ver, vas tú primero. Vas tú. Ay, bueno, sí, pero no. Entonces, Muy adelante. inteligentemente. También en las antiguas civilizaciones, como por decir en los celtas, también era muy venerada y se llamaba Bellona y tenía como alusiones a la diosa de la guerra en ese entonces. Entonces podemos concluir que de hecho es una planta muy antigua que sí efectivamente tiene muchísimos usos, digamos, para sintomatología física. Tú comentas lo de la diarrea, lo de los broncoespasmos, también para afecciones del corazón y demás. Digamos que su nombre se remonta a muchos años también atrás, pero digamos que en Italia en este caso. Antes las mujeres ocupaban la belladona, entre muchas otras cosas, para la belleza. Ah, cierto. Se Sí, lo sí, sí, sí. untaban en el cutis como para blanquear la piel o para quitar todo este tipo de acné y demás. También se ocupaba en gotitas para dilatar la pupila, porque en ese entonces se creía que entre más dilatada tenías Sí. la pupila, pues se consideraba que eras más bella. Entonces, Exacto. las damas eran bellas y en Italia, pues donna es dama y bella es de belleza. Entonces, Belladona. es donna bella en Italia, pero es belladona ahora ya digamos con esta traducción. De ahí Así viene es. su nombre. Entonces, ellos en ese entonces pensaban que entre la pupila se viera más dilatada, se parecían más a un cervatillo.
Entonces, pues eran mujeres más inocentes, más cautelosas, más bonitas Y más atractivas. más atractivas, por lo tanto. Entonces, desde ahí viene el uso o el nombre de lo que es la belladona. Excelente. La belladona. También como dices tú que el nombre viene de la belladona y de la mujer. Ya estoy viendo que desde cuándo nos engañan, ¿no? Ahora Son de esas resulta. de que ahora dice, ay, ¿qué pasó? Ya no eres la misma. Es que se me acabó el efecto. Se Sí. acabó el efecto, pero fíjate que andaba yo viendo que también es muy atractivo el fruto que hablabas para los Sí. niños, porque se encuentra muy, muy fácil y al alcance de la mano. El arbusto crece a 1,5 metros máximo, tiene sus frutos a la vista. Se dice, si se dice, me imagino que, porque ya lo probaron, que es muy dulce el fruto, Ujú. pero a la toma de 5 o 6 puede llegar a causar la muerte. Se usa para varios remedios como la diarrea e incluso para embellecer. En la época de la Inquisición, cuando se le da el nombre que es hierba de las brujas, pero porque ellas lo usaban para estos tipos de métodos y para las alucinaciones que pensaban que ellas volaban, de ahí se le toma que es mala. Ujú. Y realmente la belladona no es de que sea mala, el malo es el uso que nosotros Claro, le, siempre es le del usuario. empezamos a siempre le damos el mal uso, así como cuando el ejemplo que les daba del abogado, pues el abogado le dan y pues él defiende. Claro. En el caso de la belladona, pues si tú le das mal uso y se muere la persona, es la hierba es hierba mala porque mata a las personas. Pero todo lo que acabas de hablar, de decir, que embellecía a las mujeres, que curaba a las personas, hoy en día se siguen usando. Yo recuerdo mucho una pomada de la belladona que la usaban para las quemaduras. Yo Ujú. trabajaba en la farmacia naturista y había una pomada de belladona y lo usaban mucho, mucho para las quemadas. Yo le decía al doctor que es muy milagrosa esta pomada, y venía mucho una chica y compraba la belladona y siempre compraba para las quemaduras, y yo le decía al doctor, ¿por qué lleva mucho la belladona para las quemaduras? Y ella Sí, sí, sí. está guapa. Y un día el doctor le preguntó, oiga señora, ¿por qué? Es que lo usaba para su piel porque la rejuvenecía, De hecho, siendo sí. una pomada para las quemaduras y la De hecho, fíjate rejuvenecía. que pues desde antes, mucho tiempo antes, que creían que la belladona era para estas propiedades de belleza, hasta la fecha se siguen utilizando y es muy común encontrarla en estas tiendas naturistas en muchísimas presentaciones y para muchas afecciones, incluida esta que tú comentas de las quemaduras, porque pues debido a sus características químicas, pues sí te puede ayudar en este tipo de quemaduras y la regeneración de la piel. Y tiene sentido que lo ocupes para la belleza. Si tu piel no tiene ningún tipo de daño, digámoslo así, pues ayudas a mantener esta belleza de la piel y que se mantenga totalmente sana. En las tiendas naturistas también se puede ocupar como antihistamínico, también como antiinflamatorio y también como para mantener este estado de relajación y calma. Si la dosis que se ocupa de la belladona es poca o es baja, se puede ocupar para que las personas estén tranquilas o en un estado de reflexión y tranquilidad. Pero sí, digamos que pasando esa dosis y no sabes ocuparla, por eso es importante leer las indicaciones del medicamento que estás comprando en este caso, pues sí puedes llegar a tener ya afecciones ya considerables, digámoslo así, cosas no deseadas o que no es el fin. Fíjate que en ese sentido, cuando hay cierta alergia o reacción, o como tú dices, no se sigue la dosis adecuada, puedes llegar inclusive lo que es fiebres, convulsiones y diarrea, bueno, sí que te sueltas del estómago, diarrea, dificultad para respirar e inclusive puedes llegar hasta el infarto. Sí, puedes llegar a coma y posteriormente pues ya llegarías a un infarto. Hablando ya de la parte química de esta hermosa plantita, vamos a ver que tiene varios químicos, pero entre ellos se encuentra la atropina y se encuentra la escolamina. Estas dos son alcaloides psicoactivos que se llaman tropanos.
Estos lo que van a hacer es estimular el sistema nervioso central, que es el encargado de las funciones básicas de nuestro cuerpo, como es la respiración, como es la regulación térmica, como es este tipo de segregación de líquidos como la saliva, el sudor, todo eso. Entonces, cuando llega y hace efecto en estos sistemas del cuerpo, pues entonces vamos a tener variaciones, ¿no? Por eso es que es útil en muchos aspectos, por decir, en los broncoespasmos, porque obviamente pues va al sistema nervioso central, que es el encargado de la respiración. También va a los sistemas digestivos, por eso nos ayuda con la diarrea, con colitis, Gastritis. con gastritis, varias afecciones de lo que es el sistema gastrointestinal. También nos ayuda con afecciones cardíacas porque igual está regulado por el sistema nervioso central. Entonces, todo este tipo de sistemas pues están regulados por un gran sistema que es el nervioso central, y entonces la atropina llega y hace lo suyo o sus efectos en todos estos sistemas. Por eso es tan importante la dosis que se ocupa, porque digamos que está tachada de que es peligrosa, y sí lo puede llegar a ser porque la dosis es importante. Por decir, ahorita tú que comentas que el fruto está al alcance de los niños, y si un niño, digamos de la edad de, no sé, pon tú, de 1 año a los 8 años se come un fruto que es del tamaño de una cereza, con eso es suficiente para él para llegar a un estado comático o de muerte. Uy. Siendo que un adulto pues puedes tolerar de, no sé, 7 a 8 para llegar a esos estadios donde ya estarías realmente grave. Entonces, por eso es que está tan, bueno, la tachan de mala, ¿no? Aunque en realidad no lo sea, solamente que sí puede llegar a ser bastante peligrosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Con lo que son las dosis. Y aquí me surge entonces una duda, hablando de lo que están, recopilando un poquito de lo que están hablando ustedes dos, me surge la duda de que tú hablas de que se le relaciona mucho con la brujería. Sí. Y con alucinaciones. Tú dices que en la antigüedad se utilizaba como ungüento y se untaban en las salvas, sean las partes nobles, íntimas o como se le quiera llamar, y daba la sensación a la persona de que volaba. Cuando la persona terminaba su estadio, se le acaba su efecto, se le preguntaba qué pasó, qué sintiste. Ella decía, estaba volando. Por eso, entonces sentía que estaba volando. Eso, cuéntanos. Fíjate que, digamos que en la sintomatología, cuando llega al cerebro va a llegar a unos receptores, y estos receptores son los del sistema nervioso central. Entonces, puedes llegar a tener todos esos efectos físicos, pero tu cerebro pues ya no está absorbiendo los químicos que requiere tu cerebro de manera natural, tú se los estás dando de manera externa, simulando que son ellos. Entonces, puedes tener este tipo de alucinaciones, y comúnmente cuando ya se les preguntaba qué habían sentido y demás, pues sí eran este sentido de sentirse livianos, ligeros y que volaban. Por lo tanto, como que se le dio esta acotación de que pues volaban, pero en realidad pues era ese sentir de que tú te sentías liviano y ligero. Eso. Ahora, tú comentas todo esto de la Inquisición, y sí, partamos de que la Inquisición se encargaba de terminar con todas las personas que pensaran diferente a esta religión, ¿no? Y brujas no precisamente significaba que llevaran o hicieran algún rito de brujería o algo así. Ya habíamos comentado que las brujas nos referimos normalmente a personas de conocimiento, y cuando las personas tienen conocimiento, pues quizá dejan de lado un poquito lo que es la religión o no se dejan manipular tan fácilmente. Por lo tanto, las brujas pues eran estigmatizadas de malas, de charlatanas y demás. Y como ellas sí hacían uso de lo que era la belladona por muchas cosas, entre una las alucinaciones, entre otra, pues todas las propiedades químicas que tenía y todos los remedios que ellas podían utilizar para las afecciones físicas,
pues sí, era muy satanizado. Ahora bien, tú dices lo de ¿por qué las brujas y las escobas? Así es ¿No? como- ¿Por qué volaban? O sea, ¿por qué Sí, tenemos esa idea de que las ¿O por qué brujas, las relacionamos? por qué relacionamos que las brujas, las escobas y vuelan? ¿No? ¿Por qué viene todo esto junto? Pues es que antes la belladona no se consumía vía oral o usualmente. exactamente. Para que la belladona tenga un efecto casi inmediato, estamos hablando de minutos, se tiene que untar ya sea en la piel, antes se untaba debajo de las axilas, en las ingles, también se untaba en las cavidades mucosas que podría ser el ano, la vagina o la boca, pero no oralmente, sino untada. Entonces, para estos fines, pues ocupaban palos, pero los palos de la escoba. Entonces, por eso es que está relacionada la bruja y la Y la escoba. Y escoba. ahora la alucinación te daba este síntoma de estar volando, de sentirte ligero y liviano. Entonces, pues ahí viene todo relacionado. Se arma ya el rompecabezas y entiendes, pues, por qué se tiene esta falsa creencia. No, y aparte, ¿sabes qué? Que anteriormente, estamos hablando de ese tiempo, en las tabernas donde se vendían cervezas y comida hechas, o sea, como comida corrida, digámoslo así como ahorita, o como restaurante, pero que vendían cervezas, en lugar de haber anuncios, ponían una escoba. Ajá. Entonces, afuera de la taberna, cuando tú veías que ahí había una escoba, ahí tú sabías que había comida y que había cervezas. Ahora bien, las personas anteriormente que utilizaban esos gorros con el piquito eran judíos. Ah, Y cierto. cuando, sí, 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 sí. entonces, cuando había personas que sabían mucho y todo lo demás, se ponían ese tipo de gorros. Entonces, así fue como se empieza a asociar que en la escoba, que hay la cerveza, que hay chupe, que hay comida, que hay, Y el que, caldero, que ¿no? hay, Y el que hay caldero. caldero, que hay cositas de estas, y que el gorro, y que todo lo demás, y se empieza a hacer toda una estructura, toda una estructura y toda Sí, sí, sí. una leyenda, un cuento, que finalmente deviene en que las brujas o las mujeres principalmente en la noche mueven el caldero, agarran su escoba y se ponen a volar. Sí, ¿no? Sí, 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 tienes razón, porque de ahí nace toda esa leyenda como teléfono descompuesto, vaya. Se va transformando una persona, un personaje con, faltóte que dijera su granote en la nariz, su grano en la nariz y tenga su escoba, su gorro, que viene por los niños, que se los va a comer y de ahí nace todo lo del caldero. Como teléfono descompuesto. Sí, Justo. todo se descompuso y como es minoría ellos, porque en la Inquisición se sacrificaron a todas las personas que hacían toda esta aquelarre social como una moda. Yo identifico o asocio mucho eso cuando dicen social como moda, porque estaban todos como en la época de los hippies, ¿no? Cuando los hippies se juntan, es una moda. Pero en esta época la forma de pensar era muy diferente. O es Dios o es el diablo. Justo. Entonces, ¿es malo o es bueno? Si está en contra de Dios, es malo. Y entonces, cuando toda la gente vieron que se estaban siendo más, pues es cuando se mandan a sacrificar casi alrededor de 5,000 personas, creyendo o no creyendo, o siendo líderes de este movimiento por las plantitas, que las plantitas nada, pues nada No que son las ver. culpables, Yo creo ¿no? que si las plantas hablaran, pues yo qué, pues él quiso hacer atole y yo soy para agua, Claro, algo así, digamos, ¿no? definitivamente. Sí, y también es muy importante que cuando la persona lo utilizaba, como tú lo dices, de forma untada, donde iba, en las cavidades, ¿no? Principalmente es lo que estás diciendo, en las cavidades. Esas personas, como estás diciendo que agarra el sistema nervioso central, empezaban a sudar demasiado, entraban en unos estados de euforia. Euforia y frenesí. Euforia y frenesí, entonces, ¿qué crees? Que también bailaban, y ahí viene Bailaban. también la danza de las brujas. Se ponía. Sí, sí, sí.
Es Ahorita que te ríes, también faltó la sí, risita. y falta la risita también, o sea, imagínate, ¿no? Se tomaban, se untaban la belladona, empiezas a sudar, empiezas a entrar en un estado de euforia, empiezan a gritar, a bailar, a danzar, sienten que brote, sienten que flotan y se siguen de alguna forma frotando en donde se frotaran con el palo y entonces no sé, agarran el palo y ahí empieza, ¿no? La La danza. la danza y la volada, y ahora imagínate, a las 10 de la noche, o sea, olvídalo, Y luego En medio del bosque. totalmente y estigmatizada. luego tú en la noche escuchas, ¿no? La risa y todo. Están las brujas, están las brujas. ¿no? Claro, por supuesto. Y sí. es donde es cuando empiezas a meterle miedo. No vayas por allá porque ahí están las brujas. En el pueblo de mi mamá recuerdo que decían mucho que donde se duerme el bebé hay que poner 2 machetes cruzados para que la bruja no se acerque. Sí, sí, sí. Y yo creo que la bruja dice, "Sí, ¿para qué o qué?". No, pues, ni en cuenta, yo creo. Esa es la razón de cómo viene las brujas ahorita en los cuentos de hadas, ¿no? Sí. Ahorita que comentas lo del caldero, y sí, Ujú. antes se hacían este tipo de brebajes, pociones. Hasta la fecha la belladona se ocupa como un antídoto ante ciertos venenos, porque digamos que es un veneno que tú puedes controlar de acuerdo a la dosis, ahorita ya médicamente. Entonces te sirve como antídoto para algunos otros venenos poderlos pues controlar, ¿no? Entonces, en cuanto al caldero, vemos que estos brebajes sí tenían belladona, pero tenían muchas otras plantas que también tienen como estos efectos Cáñamo, mandrágora. psicoactivos, veñero, varias plantitas o árboles o los frutos de ellos que entonces nos daban un brebaje, pues ahora sí un elixir magnífico para las brujas, ¿no? Porque pues sí, nos daba este efecto potenciado de las alucinaciones, de esto sentirse eufórico y demás. Yo creo que era también esos viajes psicodélicos. Ajá. Bueno, te presentaban las alucinaciones, pero no sé si en tanto psicodélico sea como los colorcitos, como Pues, las depende qué otras figuras y plantitas, demás, Ok, ¿no? ok. Sí, sí. Ujú. Había que ver qué otras plantitas. Bueno, pero son recetas mágicas. Ok. Ay, por supuesto. Y Hablamos. ultra De secretas. hecho, hay recetas de los brebajes antiguos de las brujas. Por eso. O sea, que te dice cuánto de cada uno de los arbolitos o plantitas mágicas tienes que ocupar para un brebaje potenciado. No, interesante. Hablamos Ahora, lo de, importante es encontrar esas plantitas, ¿no? hablamos de los calderos. Fíjate que en 1900, si no mal lo recuerdo, 1443, en Estados Unidos se encontró un caldero, allá por California. Una cueva donde encontraron un caldero y no era precisamente de brujas. Vamos a pasarnos ahora a los curanderos, los chamanes. Este caldero que fue encontrado, se encontró lo que decía que la mandrágora y la belladona, Ujú. ya preparada en el caldero, cocida o hervida. En los chamanes o los amerindios de California, ellos usaban la belladona hervida para que saliera el humo dentro de sus Pipis. capis, de sus quipis. Ellos lo usaban para alucinar, para llegar a este estado psicodélico, y lo usaban mucho para hacer la paz con el pueblo contrario de los amerindios. Entonces, que se decían, vamos a formar la pipa de la paz, era Pero era la belladona la belladona junto con la mandrágora Con y otras y otras plantitas. plantas. Ah, ok. Entonces, ellos en este caso usaban la belladona. Así como si fuera baño de temazcal. Ándale. Porque Me ganaste. así lo quiero pensar porque dices que nada más utilizaban el humito para poder llegar a otro estado de conciencia, por decirlo así, Exacto. y en ese estado de conciencia hacer la paz. Entonces se dice que cuando se encontraban dos pueblos de indios y eran enemigos y se hacen amigos, se reunían los jefes, los mayores, dentro del capi, ponían el caldero en medio y adentro ya estaban todos felices con las alucinaciones y psicodélicas que estaba de... Por Pero supuesto. ellos lo usaban porque ya somos amigos, ya es como cuando hoy en día el chavo
que se hace amigo de uno, pues hay que hacer unas chelitas, vamos a en el caso de ellos, los amerindios o los chamanes de esa época, pues me imagino que no deseábamos es una chelita, pues vamos a hacer un belladodazo, ¿no? Porque ya somos amigos, para confirmar y firmar que ya somos somos amigos y ya somos compatibles. Como bien decíamos hace mucho tiempo que la palabra hablada era un contrato firmado. Ellos firmaban así su contrato. Fumamos la pipa de la paz, o en este caso nuestro calderito, que humeara adentro, y ahí adentro todos felices con la psicodelia que Ya me lo soltaban. imagino con eso y con tambores. Adiós. No recuerdo de tambores, me imagino que sí, con No, ya un con pan hueve tambores. ahí. Adiós. Sí, sí, Y sí. ya pues todos felices y contentos con su fiesta, y al final pues ya todos somos amigos, ya no hay guerra entre ellos. Eso es antes de que llegara la modernización, que se fabricó el tren y que Sí, sí, los sí, sí, sí. separó. A muchos pueblos se separaron porque pasaban las vías del tren, hubo condados, y ya ves que hubo mucha guerra contra los indios, contra los chamanes, contra esa gente, y pues se perdió mucho lo de Las las tradiciones, tradiciones de ahí. la cultura. Fíjate que ahorita ya la belladona en la actualidad pues tiene muchos usos, entre ellos todavía se sigue ocupando para la dilatación de la pupila. Digamos que cuando tú vas a un oftalmólogo o un estudio ya como muy específico del ojo, o se ocupan gotitas de belladona para mantener la pupila abierta y ahora sí poder ver el fondo, digámoslo así, del ojo. Su efecto es casi inmediato, o sea, son minutos, pero sí te duran horas. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado. Ahora también el uso de la belladona, digamos, cutánea, o si la ocupas como una dosis alucinógena o en un estado así como medio de euforia, también el efecto llega en unos minutos y sí te dura varias horas. Por lo tanto, cuando se hacen todos estos rituales de brujería, de las brujas y el baile y todo eso, pues sí se echaban toda la noche. Y era, pues ahora es entendible por qué entonces las tildaban de malas, ¿no? Porque pareciesen Como locas, poseídas, ¿no? ¿no? Poseídas, justo, poseídas. Pero es que, ¿cómo lo ven mal? O sea, se echan la belladona y empiezan a bailar arriba de la mesa. Hoy en día vas a un bar y se ponen hasta el cohete y después ven los videos. ¿Qué te pasó? Pues no sé, estás poseído. No, bueno. No, pero ahí no, aquí, o sea, en la actualidad lo hacen y no están poseídos. No, ya lo Pero ven. en ese entonces sí Pero en estaban esa época, poseídos. ¿cómo lo veían todos mal? Pues sí, porque estaba toda esta parte de la Inquisición y la Acuérdate religión. que también, o sea, son momentos históricos, ¿no? Es el momento en la Sí, sí, sí. historia, en ese momento, pues así se veían las cosas. Yo creo que ahorita en la actualidad, si vas a un bosque, escuchas a mujeres Y las ves eufóricas, bailando. locas, bailando y demás, Sí sí te sales remontan, corriendo. sí te fácil. remontan a esos pasajes. Fíjate que yo he visto mucho en internet las ceremonias de plantitas, ya sea ayahuasca o de cualquier tipo de planta de rapé y eso. Y he visto que hay ceremonias de puras mujeres. Ujú. Y veo las fotos que están las mujeres alrededor de la fogata y están danzando. Yo me pregunto, y se ve la selva, y yo me pregunto, una persona que esté pasando por ahí y ve a las puras mujeres ahí danzando, ¿qué dice? Son brujas. Justo, y ve en qué año estamos hablando. Imagínate en la Inquisición, donde no había tanta apertura, digamos, pues mental, ¿no? Donde pues respetabas a la gente como es y lo que hace, pues no importa. Pero en ese tiempo, pues era, como tú bien lo comentas, o era Dios ¿Blanco o negro? o Sí. era negro, o sea, no hay de otra. No, Entonces, no hay- pues obviamente, pues era todo malo, todo malo. todo- De bueno, hecho, te podían catalogar de bruja inclusive, bueno, sin sustento, ¿no? Con que uno te señalara y porque le caes mal o porque así le convenía a sus intereses, te decían que eras bruja, ya, bailaste. Una. Y otra, inclusive porque si contabas tus sueños. Si tú Ándale. contabas un ah, sueño, sí. oye, fíjate, ¿qué crees que soñé? Bruja. Adiós, ¿no? Pero nos olvidamos de esa parte de que en realidad eran personas que conocían las plantas, personas sabias, personas que como ahorita que tenemos hombres y mujeres que viven en sierras, chamanes que conocen el uso de las plantas, hay un
que todavía vive, un legendario chamán que es el Tata Cachora, que tiene 110 años, que está ahorita en Tijuana, el señor. Conoce el uso de más de 6,000 plantas. Entonces, todas, la mayoría, pues, casi la mayoría, pues, silvestres de los cerros de ahí. Entonces, no se le puede catalogar a una persona así, brujo, O mala, ¿no? y es malo, y es del diablo, y ya lo vamos a quemar, sino al contrario, reconocerle en primera. Tiene 110 años el señor, no tiene diabetes, presión alta y no padece del corazón ni colesterol. Entonces, algo está haciendo bien. Claro. Algo está haciendo bien y se está alimentando de alguna forma bien, porque sube y baja cerros a la edad de 110 años todavía. Entonces, en lugar de reconocer la parte del conocimiento y la parte física que yo estoy viendo que te está funcionando, es decir, dicen que es chamán, no, pues Es brujo. sí, es brujo, es Tiene bla, pacto con bla, el bla, diablo. sí, es reconocerle qué está haciendo bien y aprenderle. Entonces, voy a ver cómo se está alimentando, cómo lleva su día a día, qué clase de ejercicio, porque él lo primero que dice es, párate antes del amanecer y medita ante el sol. Entonces, son cosas que suenan y resuenan en la cabeza y dices, oye, pues es cierto, ¿no? O sea, no es lo mismo pararse antes, no sé, a las 6 de la mañana y aprovechar tu día que pararse a las 12 del día. Empezando por ahí, ¿no? Y aparte, él como dice, pues yo cero, no me meto drogas, no me meto alcohol, no me meto esto, no me meto lo otro, o sea, suena coherente y dices, bueno, creo que has llegado a los 110 años en perfecto estado de lucidez mental, porque también hay que ver, imagínate, con la demencia senil, que a partir de tal edad viene, él tiene una coherencia mental bárbara, y en este caso lo podemos comparar con lo de las brujas, ¿no? En su momento las brujas, pues también tenían ese conocimiento extenso de la belladona, de la mandrágora, del cáñamo, de todo ese tipo de cosas, pero como no lo alcanzamos a entender, o realmente nos queremos enclaustrar un poquito más en lo que tú dices, negativo, positivo, si es del Dios, si es del diablo, si es bueno, si es malo, malo, malo. No tenemos un poquito, no nos damos permiso de esa apertura mental un poquito, en el caso, en ese momento de ese tipo de conocimiento, entonces es malo. Es malo. Entonces, como yo no está dentro de mi conocimiento, dentro de mi radio de conocimiento, lo que no esté ahí es malo. Justo, Sí, lo que no se entiende. lo que es no malo. entiendo es malo. Y Exacto. lo que no conozco, pues más malo, entonces. Exactamente. Mira, les voy a contar una anécdota de una compañera que tenía. De hecho, le hablé, dije, "Ay, cuéntame otra vez tu historia de la bruja". Dijo, porque lo voy a decir. Esta persona cuenta que cuando tenía alrededor de 22 años, fue a Chiapas con unos compañeros. Cuando fue a Chiapas, ellos estaban comiendo de lo que le daba la naturaleza. No sé qué comieron. Pero ella cuenta que le dolía mucho el estómago. Tanto fue su dolor que bajaron al pueblo y fueron con los doctores y le dieron medicamento, le inyectaron, bla, 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 y no se curaba, y no se curaba. Y entonces todos iban a suspender su excursión que fueron porque y dijo, vamos a ir a la ciudad porque te duele mucho el estómago. Y una señora le dijo, mira, allá hay una bruja. Dijo, ve con ella para que te cure. Dijo, que es muy buena. Pero todos sus compañeros le dijeron, no, que te va a pasar el huevo, que la gallina y que te va a hacer esto. Yo hubiera hecho lo mismo que ella hizo, porque dijo, es que me duele tanto que voy a ir. Dice que no se puede ni poner en un pie. acto de desesperación. Justo. Ándale, un acto de desesperación. Ella dice que parecía, como en esa época no tenía hijos, pero ya tiene hijos, ella me dice, es que parecía que ibas a parir, porque era tanto el dolor que no pude ni caminar. Y ahí mis amigos me llevaron cargando. Dijo, y lo que te voy a contar, ella me decía, esto fue real. Ella me acostó en una cama de madera, agarró una hierba caliente que le estaba hirviendo, me la puso en el estómago, me tocó la frente, empezó a hacer unos sonidos medio raros. Yo creo que han de ser los cantos guturales. Y me dio a beber algo que estaba súper amargo y bien agrio, que tenía el tarrito tenía pedazos de plantita. Y me dijo, no, tómesela, tómatela toda, toda, toda. Pum, se la toma.
Y créeme que cuando acabé de tomármelo, en menos de un minuto, adiós dolor de estómago. Mm. Se me quitó el dolor de estómago. Vomitó como si nunca hubiera vomitado y lo que vomité era todo negro. Y salí, dije, ¿qué onda? ¿Cómo está? Ya estoy bien, y dije, ¿quién sabe qué? Conté mi historia y todos, es que esa es una bruja, y que quién sabe qué, y que es una maldita, tienes que ir con alguien para que te limpies, hazte una limpia, o sea, es una bruja y vete a hacerte una limpia, ¿no? Y cuento esta historia porque ahorita con ustedes, que yo he aprendido mucho con ustedes, para mí, esta chica es una bruja, sí, pero es una curandera. Claro. Conocimiento de la hierba. Supo qué darle para que devolviera y vomitara. ¿Por qué le calentó el estómago con una hierba? Eso sí, no lo sé, pero a lo mejor ustedes se pueden dar una idea por qué lo habrá hecho. Porque dice que le calentó el estómago con una hierba y después le dio a beber y vomitó. Y santo remedio. Y se curó. Lo que Sí, los pues doctores no fíjate que hicieron. antes en la Inquisición lo que tildaban de bruja no precisamente es que hicieran algún tipo de magia, sino que el conocimiento les daba poder y eso era lo que no estaba permitido. De hecho, hasta la fecha no está permitido. No está permitido, está en contra de la religión el que tú quieras aprender cosas nuevas y el hecho de que ¿Cierto o no? ellas, Sí, muy cierto, ¿eh? digamos, el hecho de que ellas trataran de estudiar y conocer cualquier tipo de planta y para qué se podía ocupar, en qué la podías utilizar, qué síntomas te podía calmar y demás, pues estaba en contra totalmente de la religión, porque cuando ibas y estabas enfermo, pues solo reza y se va a curar. Pues obviamente normalmente se morían, ¿no? Pero ellas trataban de buscar como toda esta parte de la medicina herbolaria, que era lo único que había, y entonces las tildaban de brujas. Y como bien dices, no solamente que realmente lo hicieras, con que alguien te señalara ya eras bruja y ni modo, te toca el castigo. Ahorita remontando otra vez, se sigue ocupando la belladona, ahorita que le comentaste, para el Parkinson. Cierto, Cierto. cierto. Ya Sí, se me sí. estaba yendo. También a mí. Sí, Se sí se sigue ocupa para ocupando eso. para esta parte de los temblores involuntarios del Parkinson, se ocupa igual en dosis bajas, porque como bien les comento, también entra esta parte como que de calma y relajación muscular, igualmente porque altera el sistema nervioso central. Entonces le dice al cuerpo o estas partes reflejos involuntarios del músculo que se relajen. Por lo tanto, esta parte de la temblorina pues también disminuye. Eso son de las cosas que se siguen ocupando de la belladona. Como bien comentábamos, las plantitas son sabias. El usuario es el que hace buen o mal uso de ellas. Pero pues ahorita que tú cuentas la historia, tiene sentido que te caliente en la panza. No sé si a alguien le ha pasado que tenga cólicos, Así es. no solo menstruales, sino también del estómago cuando algo te cae mal. Se ocupan como estas cojines de semillas, Ujú, Sí, te sí, los sí. pones en el estómago Sí. y lo que hace es disminuir el dolor. Y yo considero, no lo sé, que el brebaje que le dio pues era así algo para purgar, justamente para sacar toda esta... Sí, no dudo que haya sido parte de hierbitas y demás, pero lo que me sorprende es que pues aún habiéndole salvado, digamos, ese síntoma y demás, a veces nos enfocamos en ver las cosas malas porque no las entendemos. Porque es Entonces, malo. es malo. O sea, aunque te haya quitado el dolor mágicamente o con una varita mágica o lo que sea que te haya hecho, pues es mala, es mala, es mala. Aunque realmente el resultado fue lo más favorable para la persona, ¿no? Entonces Sí, eso hasta la fecha me sigue sorprendiendo de cómo seguimos tildando de malo lo que no entendemos. Lo que no sabemos, no comprendemos, no está dentro de nuestro radio de entendimiento, entonces es malo. ¿Y qué es lo malo? Si nos vamos a blanco y negro, todo es del diablo, por decirlo así. muy Si nos malo. vamos a blanco y negro, ¿no? Y todavía al final, ¿cuánto le debo? Ay, lo que me quieras dar. Justo. O sea, ni siquiera, yo creo que un médico sí le hubiera cobrado. Ay, Sí, ay, claro. 200 pesos, ¿no? Pues seguro le cobraron cuando a la pobrecita la llenaron de medicamento y no le sirvió de No le nada. sirvió de nada. Y sus amigos, familiares, es del diablo, es brujería. Sí, desgraciadamente es así, pero debemos de entender que tan solo
Si nuestra mente es un poquito más coherente, más congruente y le echamos 2 pesitos de razonamiento, tenemos que entender que la ley de la física dice que donde hay luz hay oscuridad. Si prendes una vela, todo está oscuro, prendes la vela, hay luz y hay oscuridad. Sí. Existe arriba, existe abajo, existe blanco, existe negro, existe día y existe noche. Existe el bien y existe el mal, punto. Pero es algo necesario para que haya un equilibrio. Siempre debe de haber un equilibrio. No puede, de hecho, no existe que todo pueda ser todo día, mañana, día, tarde, día, noche, día. No, siempre va a haber oscuridad. Siempre. Entonces, creo que eso no nos queda todavía claro tampoco. No nos queda claro que es parte, no que sea mala, es parte del equilibrio. O sea, es como si digo, entonces el sol es bueno y la noche es mala. No, es parte del equilibrio, así tiene que ser. En la mañana sí es la... Como dices ¿Estás tú, de acuerdo? hay gente que no puede estar en el sol porque pues se les quema la piel o cosas, y no por eso el sol es malo, como lo estabas diciendo tú. O no porque a mí no me gusta el calor, estoy diciendo el sol es malo porque a mí no me gusta el calor. Pues es que tenemos el equilibrio. Hay bueno, hay malo. Sí, entonces Yo creo que desgraciadamente. también, más que nada, también nosotros, de las cosas nosotros lo hacemos malo, ¿no? Sí. Cuando realmente es bueno, eso es malo, ¿no? No, es que no hay nada malo. No hay nada malo ni nada bueno. O sea, todo es parte de un equilibrio totalmente. Y creo que nosotros somos los que subjetivamente le damos la connotación de que es malo, es diabólico o todo eso. Eso es nuestra percepción subjetiva y así nosotros es como se lo damos, pero en realidad las cosas son como son. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ay, bueno, se nos va acabando el tiempo. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Armenta Ceremonial. Les agradecemos mucho su tiempo, que después de la vida y después de la salud, lo que no se puede recuperar y no se va a recuperar nunca es el tiempo. Y el tiempo dado en estos momentos para nosotros es realmente invaluable. Y otra cosa también, les recordamos que todas las opiniones aquí expresadas, investíguenlas. Nosotros no tenemos la verdad, nadie tiene la verdad absoluta, todas las verdades son relativas. Y antes de utilizar cualquier medicamento o aventarse con cualquier medicina alternativa, llámese como se llama, homeopática, la que sea, gotitas, chochitos, lo que sea, siempre acudan a un médico. Siempre estén asesorados ante cualquier cosa que vayan a introducir al cuerpo, por muy sano que parezca, por mucho que diga complemento, porque normalmente dicen complemento alimenticio o suplemento alimenticio, consúltenlo con su médico. Toda la medicina, todo puede ser también muy bueno, pero a veces hay contraindicaciones. Entonces, todas nuestras opiniones realmente de nosotros la mayoría son vivenciadas, son estudiadas, es a lo largo de la vida y del camino. Sin embargo, pues ustedes no se queden con esto, siempre busquen por todos lados documentos, investiguen y todo lo demás. Finalmente nadie tiene la verdad absoluta, todas las verdades son relativas. ¿Algo más? Sí, si ocupan este tipo de medicamentos, los que son naturistas y demás, sigan las indicaciones. Perfecto. Eso es muy importante. La belladona tiene más tiempo que nosotros. Entonces, no es mala la belladona. Ninguna planta es mala. Más malos nosotros. Nosotros somos los visitantes. Solo hay que saber ocuparlas. Muchas gracias. Ah,